La saga de Trump y el Papa continúa, ya que el Papa León, por alguna razón, parece estar un poco complaciente con el islamismo. Estamos hablando de la apertura de una sala de oración musulmana en el Vaticano, de que él fue a visitar la mezquita de Argelia y firmó una especie de gran declaración de que el Islam y el cristianismo ahora son aliados para siempre o algo raro así. La verdad no conozco todos los detalles. Pero además, él está saliendo a criticar la guerra con Irán, lo cual es extraño porque este hombre, este papa, realmente debería ser una figura religiosa y no estar interviniendo en la política. Al mismo tiempo, también tenemos a Trump pasando por una crisis enorme porque él, por alguna razón que en mi opinión es idiota, promovió y compartió una imagen de él como Jesús, lo que ha causado una indignación total, indignación de su propia base cristiana. Y en este momento tienes a dos personas que, para muchos estadounidenses y para la civilización, representan diferentes elementos de lo que significa ser occidental, de lo que significa realmente defender estas prioridades. Tenemos que preguntarnos qué demonios está pasando. Ahora, Trump, por supuesto, no se está conteniendo en sus ataques contra el Papa León porque siente que no hay razón para que él intervenga en esta guerra con Irán y la califica como algo negativo, con lo cual tengo que decir, estoy de acuerdo. Veamos. No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear. No queremos un papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta, no soy un gran fan del Papa León. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en detener el crimen. Es un hombre que no piensa que debamos estar jugando con un país que quiere un arma nuclear para poder hacer volar el mundo por los aires. No soy fan del Papa León. No le tengo miedo ni a la administración de Trump, ni a hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que creo, y me encantaría saber qué está a punto de hacer la Iglesia. No somos políticos, básicamente no abordamos la política exterior desde la misma perspectiva que él, pero sí creo que el mensaje del Evangelio, la lección de los pacificadores, es un mensaje que encaja con tu canal. Mira, estoy tratando de ser lo más respetuosa posible con el Papa porque sé que muchos de nuestros espectadores sienten esto muy profundamente. Pero sí tengo que hablar sobre el hecho de que este hombre, si es un liberal, como mucha gente ha estado diciendo, eso va a impactar su liderazgo religioso. Ahora, creo que ya pasaron los días, en mi humilde opinión, en los que podíamos ver al liderazgo religioso y creer que estaban absolutamente alineados con la voluntad de Dios. Mira, decir esto sobre el Papa es en muchos sentidos algo complicado de decir, de nuevo, entendiendo quién es nuestra audiencia, pero tienes que entender que las creencias políticas de alguien van a impactar sus creencias religiosas, ¿verdad? Eso es bastante claro en todo el espectro. Y si este hombre viene, si el Papa viene de un trasfondo más liberal, eso es algo de lo que la gente debe estar consciente y considerar, especialmente si no estás de acuerdo con esas creencias liberales. Ahora, también creo que tienes que entender que la personalidad de una persona va a impactar enormemente su política. Y si vamos a hablar de esta foto de Trump, que de nuevo él promocionándose como Jesús fue tan estúpido, ¿por qué alienar a tu base de votantes de esta manera? ¿Por qué hacer que personas que te han estado apoyando por todos lados tengan que salir y hacer una declaración en tu contra? No entiendo quién pensó que eso era bueno, pero a estas alturas creo que podemos decir que a Trump le gusta lanzar cosas cada vez que se le ocurre. También tenemos que entender, sin embargo, que su personalidad va a impactar la manera en que hace política. Y creo que es justo decir que, aunque no sé si Trump tiene un trastorno narcisista, definitivamente está al nivel de personas que creen que están aquí como mensajeros de Dios. Ahora, si tú crees eso o no lo crees, eso depende de ti. Pero al mismo tiempo, él realmente se ve a sí mismo como una especie de líder supremo. Y creo que para muchas personas eso te afectaría mentalmente, especialmente considerando su personalidad de querer ser el centro de atención. De nuevo, la imagen de Jesús creo que fue una completa idiotez de su parte. Pero hablemos un segundo sobre lo que dijo específicamente el Papa Leo aquí, porque él dijo que el Evangelio llama a ser pacificadores. Ahora, aunque creo que hay mucha verdad en eso, sí queremos la paz. Una persona tiene que preguntarse qué significa realmente eso, ¿verdad? ¿Qué significa la paz? ¿Y cómo se consigue la paz cuando estás tratando con personas que no son pacíficas? Porque hasta donde recuerdo y con mi conocimiento no tan extenso de la historia cristiana, los cristianos se sentían muy cómodos defendiéndose militarmente contra amenazas reales a su religión. Eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia de una manera muy extrema, especialmente cuando se trataba de judíos, desafortunadamente, y de islamistas. Ellos eran los defensores contra el avance del Islam. Así que es interesante ver ahora que la mentalidad del Papa no es la de defenderse contra este avance del Islam, sino más bien complacerla. Ahora, JD Vance dijo algo interesante sobre esto y quiero que veamos este clip. Creo que es importante.
Incluso cuando hay desacuerdo, me gusta cuando el Papa comenta sobre cuestiones de inmigración. Me gusta cuando el Papa habla sobre el aborto. Me gusta cuando el Papa habla sobre asuntos de guerra y paz, porque creo que al menos invita a una conversación. Así que creo que algunas personas, ya sabes, la reacción a esto, es decir, bueno, ya sabes, él no debería haber dicho eso. Y mira, ciertamente hay cosas que el Papa ha dicho en los últimos meses con las que no estoy de acuerdo. Déjame tomar un ejemplo muy concreto aquí relacionado con este conflicto en Irán. Entonces el Papa dijo algo donde dijo, y voy a tratar de recordar la cita exacta, pero dijo que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada. Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada. Estoy bastante seguro de que dijo exactamente esa frase. Ahora, por un lado, de nuevo, me gusta que el Papa sea un defensor de la paz. Creo que ciertamente ese es uno de sus papeles. Por otro lado, ¿cómo puedes decir que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada? ¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron Francia de los nazis? ¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron los campos del Holocausto y liberaron a esas personas inocentes de sus captores? Ciertamente creo que la respuesta es sí, y estoy de acuerdo. Jesucristo no lo está, estoy de acuerdo. Creo que en realidad es más que eso. O sea, si lees la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hemos visto muchas guerras ordenadas por Dios, donde Dios dice, salgan y hagan la guerra, defiendan su tierra. Hemos visto eso a lo largo de la historia. Así que para mí es una declaración interesante que deberíamos preguntarnos por qué tendríamos a un papa que está ahí para representar la palabra de Dios desde su perspectiva y su religión y de todo el cristianismo que cree en él. ¿Por qué diría algo así? Y creo que esto se relaciona con sus creencias políticas que de alguna manera podrían estar impactando sus creencias religiosas. De nuevo, lo sé, he hablado con él. No, pero sí tenemos que preguntarnos por qué, por ejemplo, lo vemos ir a la mezquita de Alja, ¿verdad? Y firmando esta superalianza entre el Vaticano y el Islam. ¿Y como qué está haciendo? ¿Por qué de repente hay una sala de oración para el Islam en el Vaticano? Algo que parece tan diferente a como se hacía antes. Mira, Trump en este punto ya no se está conteniendo. Primero, veamos este video por un momento, porque creo que es importante que la gente se dé cuenta de que ha habido un cambio dentro del Vaticano hacia algún tipo de cooperación islámica. Y si eso es lo que está pasando, entonces tal vez que él salga en contra de Trump y apoye la guerra con Irán sea algún tipo de decisión política. No creo que el Papa no sea político. Creo que eso está mal. Y creo que lo que él dijo en esa declaración no es correcto. Sabemos que están muy involucrados en la política. De hecho, el Vaticano durante muchos años fue el epicentro de la política. Veamos. Por primera vez en su historia, el Vaticano ha reservado una sala de oración para musulmanes dentro de la Biblioteca Apostólica. Eso ha generado un amplio debate en los medios y en las redes sociales. Absolutamente, como debe ser, porque esto es un indicador interesante. Ahora, específicamente cuando se trata de la guerra de Irán, veamos qué tiene que decir Trump sobre el Papa León. Criticó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien ves ahí con él. Hasta este momento habían tenido una relación bastante amistosa. Él dijo que ella había comentado que sus ataques al Papa eran inaceptables. El presidente Trump respondió a eso diciendo que la inaceptable es ella porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y que destruirían Italia en 2 minutos si tuvieran la oportunidad. ¿Verdad? Entonces, esta es la perspectiva que está tomando Trump. Él dice, mira, para ser un pacificador, en realidad tienes que ser capaz de imponer la paz. Y todo es muy bonito, dulce e idealista tener esta mentalidad tan anticuada como de, oh, todos seamos pacíficos, esta forma de pensar liberal. Pero si estás tratando con personas que tienen bombas nucleares y que tienen la intención de usarlas, que es la diferencia importante con otros países, hay un problema. Ahora, veamos qué tiene que decir este tipo. No voy a hablar por el presidente, hablo por mí mismo, un católico de toda la vida. Ojalá se mantuvieran al margen de la inmigración porque no saben de lo que están hablando. Porque si ellos estuvieran en mi lugar durante 40 años y hablaran con una niña de 9 años a nuestro ritmo varias veces, o si se pararan en la parte trasera de los remolques, retrocedieran y vieran 19 migrantes muertos a mis pies, incluyendo a un niño de 5 años que murió asfixiado por el calor. Si entendieran las atrocidades que ocurren en la frontera abierta, creo que su opinión cambiaría. Y estoy dispuesto a dialogar con cualquiera de ellos porque no entienden que la migración ilegal no es un delito sin víctimas. Donde el presidente Trump tenía la frontera más segura en la historia de esta nación, en este momento se están salvando vidas. Él está salvando miles de vidas al año porque tiene una frontera segura. Los traficantes de personas ya no tienen negocio, ¿verdad? Los cárteles se están yendo a la quiebra por esa frontera segura.
Ojalá lo entendieran, porque si lo hicieran creo que tendrían una opinión diferente. De todos modos, este es como el resumen de dónde estamos ahora mismo, que mucha gente siente que un segundo. Primero que nada, no tenemos claro si el Papa debería involucrarse en la política, pero si viene de un trasfondo político diferente, ¿qué significa eso y cómo lidiamos con eso? Y entiendo a todos los que están tratando de conciliar estas dos cosas. Al final del día, creo que si eres alguien que se ha involucrado profundamente en la religión, como lo ha hecho el Papa, es muy posible que no tengas un entendimiento profundo de las diferentes razones y cosas que están sucediendo, como lo que pasa en la frontera. Y es una lástima que esta división continúe. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Debería el Papa involucrarse? ¿Debería el Papa involucrarse en los aspectos políticos? ¿Debería haber estos debates en este momento? ¿O realmente no es su responsabilidad? Cuéntanos en los comentarios y como siempre, gracias por tu atención a este tema.